aquí en la columna o en la espalda baja, y para eso nos acompaña un experto en la materia, traumatólogo, el doctor Álvaro Dowling. Y a él se suma una estupenda invitada el día de hoy, periodista, fue madre hace poco tiempo, Mónica Sangüesa, le damos un aplauso. Es primera vez en la casa, bienvenida, invitada con escoliosis, que se la trajimos, pero como anillo al dedo. Quisimos hacer un experimento aquí. Ella tiene problemas de escoliosis y nos contaba. Consulta gratis. Bienvenida, Bienvenida, Mónica. Gracias por la invitación. ¿Mucho tuto? No, para nada, para nada. Muy de Oiga, vamos a entonces a entrar de lleno a resolver problemas de los dolores de espalda. ¿Por qué nos duele? Partamos por ahí. No, lo que pasa es que los dolores de espalda, lo interesante que tiene que más o menos 3 a 4 millones de personas en Chile padecen de dolor crónico de espalda. Entonces, sumamente frecuente. O sea, tú vas a preguntarle a tus amigos y más de alguno va a decir, sí, yo con frecuencia me duele, sobre todo en la parte baja. Doctor? Yo te digo que aparte de los 20 para arriba empiezan ya los dolores. Obviamente muchísimos más, porque la mayoría de los dolores son por problemas degenerativos, aparece en la gente más de edad. Está la columna cervical, que es mi tema. Después viene dorsal, se divide en 3 partes, y después lumbar. Perfecto. ¿Cómo identificamos? ¿Lo hice bien? Sí, perfecto. ¿Cómo identificamos si es un dolor lumbar severo a un dolor postural, de repente casual, que haya aparecido un día? Mira, en el fondo la gente es muy difícil que diferencie si el dolor es importante o no importante. Claro. Pero en general, ¿cuál es el punto más clave? La duración del dolor y la intensidad. Si el dolor dura más de 5 o 7 días, hay que ir al doctor. Claro, sí, ¿entiendes? Porque pues ya viene algo detrás de eso. Si el dolor es crónico, se va repitiendo, también hay que ir a diagnosticarse la causa y el origen del dolor. Las principales causas de esos dolores de espalda que nos hacen dormir mal, que hacen que estemos como todas Que vivamos chuecas. mal, porque es como... ¿Tiene que ver con la postura, con la mala postura, Sí, claro. tal vez? Las causas principales de dolor de espalda están generalmente asociados a problemas en los discos, en los amortiguadores que tiene la columna. Generalmente está asociado a eso, pero hay un gran componente postural, hay un componente anatómico, hay un componente psicológico. El dolor de espalda es una cosa bien especial porque tiene 3 pilares fundamentales. El pilar anatómico, donde sale una hernia o falla un disco, etcétera. El pilar de la musculatura, del balance, que donde tienes que hacer ejercicio. Yo diría que uno de los grandes problemas del dolor de espalda es porque la gente es sedentaria. Sí. La parte postural Están así que en hablas tú. computador, de repente. Exacto, y está todo el día sentado, el ser humano no está para eso. Doctor. ¿Y la tercera parte? La psicológica. La psicológica. Fuerte. O sea, nosotros que estamos metidos en esto de operar columna, etcétera, el hecho de un paciente ver la parte psicológica antes de una cirugía y después seguirlo en un tratamiento después de la cirugía cambia el pronóstico. Como que somatizan con la espalda, otros Absoluto, somatizan con el estómago, como que se otros con la graba. cabeza. Y ahora hay un problema también anatómico, por ejemplo, la escoliosis, que muchas tenemos escoliosis. Mónica, ¿tú tienes escoliosis leve, moderada, grave? Severa. Vamos severa, a hacer mal. una interconsulta. Tiene como un 8 en la columna. Claro, lo que pasa es que además me lo descubrieron a los 19 años, entonces ya no podía usar corsé ni nada para corregir. Era o cirugía o ejercicio permanente, mantenerte en un peso, y a mí en el embarazo además me tuvieron que hacer pilates durante todo el embarazo. ¿Quiere hacerle alguna pregunta al doctor? Sí. Interconsulta nivel Interconsulta gratis, aprovechando Fonasa acá. nivel 3. Mira, mi pregunta puntual es ¿a qué edad controlar a los niños? Porque como yo tengo esta escoliosis y noto que mi hija tiene una de las paletitas más levantada que la otra, tiene casi 3 años, entonces ¿a qué edad hay que llevarla, por ejemplo? Mira, en general las escoliosis más frecuentes son las idiopáticas, que son como a los 12 años empiezan a aparecer. Pero yo creo que ahora los pediatras están súper bien formados en escoliosis. Y usted nos cuenta que es idiopático para que... Idiopático que no es idiota, significa que no se sabe la causa real. Claro, o sea, tan idiota que de que nadie repente, sabe. exactamente, es más o menos, es perfecto. O sea, no se sabe la causa, pero aparecen. Entonces, normalmente la escoliosis idiopática, esta la más frecuente, aparece como a los 12. Yo creo que es muy importante que el pediatra que tengan ustedes es el que normalmente nos deriva a nosotros, porque nota estos pequeños signos, que son, tú lo sabes perfecto, una paletita más arriba que la otra, la O sea, pelvis. si nuestro niño tiene esa diferencia en el nivel de las caderas y uno ve que camina raro, ¿lo llevamos al pediatra o lo llevamos directo al traumatólogo? Yo creo que el pediatra es una buena opción como para dar un approach que está más a mano, está más cerca, generalmente tienes Conoce más... la historia clínica de la guagua. Exacto, pero después el pediatra normalmente lo deriva al Pero no traumatólogo. antes de los 12 años. No, sí, yo creo porque hay escoliosis. Hay que ir más viendo caso a chiquititos. caso. Yo pregunto porque como yo tengo esta escoliosis, mi madre tiene, ¿Sí? mi abuela tuvo. ¿Es hereditario? Claro, entonces Atención, quizás puede tener alguna Fíjese, cosa- Mónica, fíjese, doctor, señor don Galeno, tenemos un Twitter de Daniela Díaz.
dice, a mí me duele sobre la colita cuando estoy mucho rato de pie. No importa el zapato, dice. O mucho rato sentada. Cámbiame el look, EMP, @mujer en la red. Le vamos a responder a Danielita después de esta pausa comercial, doctor. Así que un cafecito y ya regresamos a Mujeres Primero. ¿Quiere un café? Sí. Ya volvemos. Aris. Estamos conversando con Álvaro Dowling, traumatólogo, y Mónica, obvio, nuestra invitada del día de hoy. No sé ¿Por qué le dolerá ¿No se quiere cambiar el apellido? la colita a la amiga? ¿Por qué le dolerá sobre la colita? Mira, normalmente el dolor más frecuente, como habíamos conversado, es sobre la colita, que es la espalda baja o que le llaman normalmente lumbago. ¿Ya? Ella tiene un lumbago. Acá. ¿Ya? Que es dolor de espalda. Lumbago es en latín, dolor de espalda, no es más que eso. No, nosotros hablamos latín, tranquilo. Perfecto. Entendí. Entonces, ¿por qué le duele? Porque normalmente los discos se echan a perder y empiezan a producir los primeros sintomatologías cuando están mucho rato de pie o cuando están mucho rato sentados. También pudiera ser que tuviera una pequeña hernia central, por ejemplo. Ah, ya. También pudiera ser solamente postural o falta de Postural, equilibrio. eso, ahí me quiero detener. ¿Qué pasa con la postura? Cuando hay una mala postura, hay un lugar, una zona que se ve resentida donde recibe todo el peso del cuerpo. En el fondo, todo el peso del cuerpo a esta amiga se le va al lumbago, a otro se le irá a las caderas, a otro a las rodillas. ¿Sí funciona un poco? Claro, lo que pasa es que si tú te paras, Ya. de hecho hay unas teorías que el ser humano andaba en 4 patas primero. Claro. Y después se paró y ahí Oye, ahora empezaron los problemas de columna. Porque Esa simplemente habla se noche cargó la espalda Por baja. eso quedó torcida. Sí, es espalda. ¿Cuál es Lo que la- pasa, si Ayúdeme. tú te fijas, la columna tiene 3 curvaturas. O sea, tiene la cervical, una lordosis, que va hacia adentro. Ya. La dorsal, que es una sifosis, que va hacia afuera. Ya. Y después la lumbar, que nuevamente tiene una lordosis. Y el sacro, que es hacia afuera como Bueno. sifosis, pero está fijo. ¿Ah? Sí. Entonces, que cuando tú cargas el peso, la zona crítica son estas zonas bajas. El sacrocoxis. De hecho, el 90% más de las hernias de columna lumbares van a estar abajo. En L5, L1, L4, L5. ¿Cuál es la manera correcta? Yo necesito saberlo para pararse bien y no generar dolores, molestias o incluso lesiones. Claro, lo que Porque pasa uno en general camina como así, que las pechugas te pesan. En mi caso son más bien abultadas. Entonces me pesan y camino así. Pero hay casos, o sea, el otro día fui al traumatólogo y me decía que la postura en general de todo el mundo es mala. Y eso produce que existan diferentes lesiones. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ¿es cierto que esta postura tipo el hilo de plata y de bailarina es la correcta? Claro. ¿Uno puede andar así en la vida tan derecho? Claro, lo que pasa es que tú tienes razón. Esa es la postura correcta. El problema es cómo la mantiene. ¿Y Exacto. cómo se mantiene? Con ejercicio. Doctor. Si tú vas a un gimnasio y ves a todas las mujeres fanáticas del gimnasio Sí, y como las ya ves salir caminando, son todas derechitas. Pregunta, ¿Entiendes? ¿qué tipo de ejercicio para una persona que tiene problemas de espalda? Mira, ¿El running, por ejemplo, es aconsejable? Si tiene problemas de espalda, mira, la verdad que ahí hay mucho mito. Cualquier cosa pudiera hacerse. Lo que yo te diría que lo fundamental es no tomar pesos o empujar cosas pesadas. Pilates, por ejemplo, es bueno, ¿no? Muy bueno. Es muy bueno porque son Muy de tipo bueno. más isométrico, etcétera. El pilate anda muy bien. Yo te diría que cualquier ejercicio bien controlado y sobre todo monitorizado para las personas que tienen problemas, con un kinesiólogo primero y después con un profesor de educación física, anda muy bien. Siempre nos corrigen el hecho de cruzar las piernas, especialmente las mujeres cuando que te andamos en dijeron. falda. Nos va, por favor, a responder esa preguntita. ¿Es bueno o es malo cruzar las piernas? Nos gusta cruzar las piernas porque se ve bonito, es elegante, es femenino. ¿Hace o no hace daño, Doc? No necesariamente. Yo te diría que hay una cosa que uno siempre se tiene que guiar. El dolor son avisos. Por lo tanto, si tú estás en una postura y empieza a doler algo, es porque tienes que corregir. Ok, ¿qué corrijo? ¿Cruzo la pierna para otro lado o Claro, yo creo que hay que cambiar la pierna de un lado al otro, eso te hace muy bien, alternarlo. y sentarse en sillas ergonométricas, que tengan apoyo lumbar. Don doctor, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la postura? Porque en general en Chile, bueno, en el mundo, no tenemos mucha conciencia del cuerpo. Estamos como abandonados. Si tú vas en la calle te chocan y a nadie le importa mucho tener conciencia de tu espacio y también respetar al resto. ¿Cuál es la manera correcta de tomar conciencia de nuestro cuerpo para efectivamente tener más cerca y tener más claro de repente los síntomas cuando algo nos duele? ¿Muy larga la pregunta? No. La voy a cortar. Se entendió. ¿Cómo hay que pararse, básicamente? No, yo te digo, es que seguimos en el mismo punto. Yo creo que si tú quieres tener una buena postura, tienes que hacer ejercicio. Ok. Yo creo que toda la respuesta está ahí, ¿Sí? ¿entiendes? Pero ejercicios de espalda. Ejercicio en general. Ok. O sea, en la un medida cuerpo que haces sano. abdominales, aseguras que Pero esto te lógico, afirma a la parte de atrás. Lo que pasa es que muchas veces, Doc, vamos al gimnasio o hacemos ejercicios de la parte que nos importa. Las mujeres hacemos sentadillas para mantener la cola levantada o hacemos abdominales porque queremos la guatita más dura.
pero difícilmente vemos a una mujer haciendo ejercicios de la musculatura de la espalda. Difícilmente. Eso Y nos es pasa correcto. la cuenta al final, ¿o no? Claro que sí. Yo creo que los gimnasios tienen profesores de educación física, tienen entrenadores y Bien personal caros por lo trainer. demás, ¿para qué decir? Sí, pero por último también tienen un programa que si tú eres un poquito más insistente te hacen al principio y te generan un programa que te hacen toda la musculatura. Ya, es Básicamente, necesario, no es segmentar. entonces, Claro, o sea, ejercitar la espalda. tiene que ser todo, tiene que ser completo y dentro de eso va a estar la espalda. Oye, y el uso de plantillas, porque hay personas que le duele mucho la espalda y que les duele con taco plano, con zapatilla, con Como nuestra taco. amiga que Claro, como la niña que escribió. ¿Es necesario, por ejemplo, hacerse plantillas especiales para nivelar el cuerpo? No, la verdad que no. Se ha comprobado en forma científica que hasta 2 centímetros de nivel pelviano, que es bastante, ¿Tenemos? el cuerpo lo soporta bastante bien. Y no es necesario el uso, no cambia mucho con el uso de plantilla. Sin embargo, tú en la consulta, en la práctica diaria, con los años, te das cuenta que un paciente te dice, a mí me dolía un poco la espalda, me puse una plantilla, me niveló y se me quitó. Pero científicamente eso no se ha comprobado, hasta 2 centímetros. Por lo tanto, las plantillas en realidad no tienen mucho utilidad. Lo que te preguntaba hace un rato, Mónica, con respecto a los niños, a los adolescentes, ¿en qué momento es preocupante? ¿En qué momento poner ojo cuando ya empiezan las molestias en la espalda? Yo creo que el adolescente, lo que más frecuente te va a llegar a mi consulta, por lo menos va a llegar por dolor lumbar. Ya. Y ahí empiezan las primeras patologías discales, las primeras hernias. Por ejemplo, a mí me llegan tenistas, deportistas de alto rendimiento, que empiezan con dolor de espalda y empiezan a tener problemas y salen las hernias. Estas famosas hernias que molestan tanto durante la vida. Que ahora se pueden solucionar de maneras que no son tan invasivas. Sí, gracias a Dios ya cada vez más Remedios. el tema hernia versus dolor se soluciona. Hay que tener claro que las hernias primero no se operan, las hernias se tratan con buena musculatura, con un tiempo, se produce una inflamación, la hernia se retrae, algunas se reabsorben y sigue la persona en su vida normal. Pero tenemos a esas personas que no se les pasa el dolor, técnicas ya mínimamente invasivas, que son endoscópicas, que se pueden retirar la hernia en forma bastante segura y rápida. Doctor, un clásico de las labores del hogar. Por ejemplo, hacer la cama. Y fíjate que a través de Twitter, Patricia Tapia nos dice justamente lo siguiente. Cuando hago las camas, me da un dolor que me deja doblada y tengo que pedir ayuda para enderezarme. ¿A qué se debe? Eso es un clásico. Lavando la los platos aspiradora, bajar a recoger la basura, ni sé qué, o las camas. Ahí uno queda... O arriba de la cama también ordenando. ¿A qué se debe esos dolores tan horrorosos? Esos dolores normalmente cuando tú quedas como 2 o 3 días tiesa, así como ¿te acuerdas del Chavo del 8, la chipiolca? Sí, la chipiolca. Oiga, doctor, doctores Somos de la misma época. Cultura De la pop, misma muy bien, época, cultura sí. pop. Bueno, la cosa es que queda cultura pop. Entonces quedan chuecos, completamente paralizados, literalmente. Generalmente ese dolor puede ser de otras causas, pero generalmente ese dolor es porque el disco, este amortiguador, se fisura y se hace una pequeña heridita y esa heridita secreta un montón de sustancias químicas que los nervios la detectan acá y producen una contractura refleja, entonces uno queda clac. Pero en el fondo fisura... es protector, o sea, es una zona tan delicada que el cuerpo dice, oye, se rompió algo acá, los nervios detectan eso y te hacen una contractura para que tú no te muevas. Perdón, ¿esa fisura es por un mal movimiento a la hora de agacharnos o por levantar un peso que no podemos manejar? Bueno, puede ser perfectamente por un peso que no podemos manejar, eso es muy malo. De hecho, hay hernias que se llaman, que no son hechas por un problema del paciente, sino que por un peso grande. Claro, claro. Lamentablemente la mayoría de estas hernias son casi espontáneas, ¿me entiendes? Empiezan a salir de a poco. Hay algunas hernias agudas, pero muchas hernias empiezan a salir de a poco. Estoy pensando en la amiga que ella dice que le pasa a la hora de hacer la cama y uno a veces, claro, quiere hacer la cama, meter la sábana debajo del colchón y levántate ese colchón, que es pesadísimo. Y uno ahí queda ahí. ¿Sabes qué pasa también cuando uno lava los platos y el lavaplato está muy hacia abajo? También ocurre, estás, no sé, 30 minutos ahí agachada y luego te quieres parar. Y también ocurre. Yo le quería preguntar al doctor por los quistes de columna. ¿Existen? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Hay varios tipos de quistes, ¿eh? Hay unos quistes que se llaman de Tarlov, que son prácticamente normales, pero hay otros quistes que están en los nervios. Hay otros quistes que están en las articulaciones de atrás, en unas articulaciones que tiene atrás la columna, y esos quistes que se llaman sinoviales a veces se meten adentro del canal y empiezan a doler la pierna. Acuérdense que las hernias o los quistes, por ejemplo, que se meten hacia adentro, molestan los nerviositos que van saliendo, que son las raíces, y el dolor ciático. ¿Te acuerdas que dicen tengo ciática? Es cuando te duele la pierna. Y eso se origina arriba en la columna. Oiga, ningún remedio que lo calme, yo creo que... Nada. ¿Sí? Mira, los quistes se hace un tratamiento primero y muchas veces se van solo el dolor y se va controlando al paciente y se reintegra sus actividades. Cuando no, se operan, ¿me entiendes? Se sacan normalmente lo hacemos con televisión.